Bueno, y ante esta novedad, ¿cómo reaccionó el Poder Ejecutivo? El Ministerio de Economía lo que hizo fue emitir un comunicado en el que dice básicamente tres cosas. En primer lugar, que no existe tal lista gris. Lo que es cierto sí es que se les suele llamar lista gris a todos aquellos países que integran un grupo que, si bien son cooperantes, no cumplen con todos los requisitos. Se les suele llamar lista negra, de una manera coloquial, a aquellos países que son no cooperantes. Por el otro lado, justamente lo que hizo el Ministerio de Economía fue remarcar eso, que Uruguay es cooperante con la Unión Europea y que han estado en diálogo respecto a este tema. Y por último, remarcar que estas exigencias adicionales que está pidiendo la Unión Europea a Uruguay en nada tienen que ver o responden a modificaciones que se han realizado desde el 2020 hasta la fecha. Lo que dicen es que esta revisión que hace la Unión Europea comenzó antes, en 2019. ¿Y por qué dicen esto? Bueno, tal vez tenga que ver con las primeras críticas que surgieron desde la oposición. Por ejemplo, el exministro de Economía, también expresidente del Banco Central, Mario Vergara, una de las figuras del Frente Amplio, escribió en su cuenta de Twitter, lo van a poder ver, dice: lo advertimos cuando el gobierno impulsó el cambio de la residencia fiscal con vacaciones tributarias excesivas, junto a los mensajes negativos de la LUC. Esperemos que se anulen los artículos y se vuelva al régimen anterior. Con estas cosas no se juega. Lo cierto es que este tema se ha vuelto en estas horas un nuevo motivo de debate político respecto al rumbo del gobierno, y se mete la LUC en el medio. Hay mucho para profundizar entonces respecto a qué implica esta definición que tomó la Unión Europea. Vamos a estar en contacto entonces ahora a continuación con Leonardo Costa, que es abogado, es tributarista, especialista en temas de prevención de lavado de activos. Gracias por estos minutos, Leonardo. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la entrevista. A Concretamente, ver, ¿es un problema estar en esta lista? primero no estamos estrictamente en una lista porque la lista que tiene la Unión Europea es una sola, que es de los países no cooperantes. Se le dice lista gris a esa, pero en realidad no tiene ese nombre. Nosotros estamos en un anexo que establece los cambios que debe hacer Uruguay para estar de acuerdo con lo que son los estándares de la Unión Europea. Y en una lista de compromiso que asumió el Uruguay para que en diciembre del 2022 se tengan que hacer cambios en temas vinculados a exoneraciones de renta de fuente extranjera que tiene hoy todavía el sistema tributario uruguayo. En realidad, desde el punto de vista general, incluso la evaluación que se hizo Uruguay es consecuente con la que se había hecho en el año 2019, con la diferencia que la Unión Europea ahora está haciendo hincapié en algo que en 2019 no hacía respecto de la renta de fuente mundial, ¿no? Exacto, se nos cuestiona la territorialidad, el formato de territorialidad de cómo grabamos las rentas. ¿Podrías explicar por qué eso es un tema hoy en día? A ver, en personas físicas yo diría que no es un tema demasiado trascendente en la medida que sea solo sobre personas físicas, porque de hecho hay rentas que hoy tienen las personas físicas en el exterior que ya se encuentran grabadas. Quedan un elenco muy chico de rentas que no se encuentran grabadas. Diferente sería el caso si lo que se le está pidiendo a Uruguay es grabar las rentas de fuente extranjera que obtienen las empresas. Eso sería más complicado, pero en principio, por lo que pude averiguar, solo afecta este tema. Por otra parte, el sistema, digamos, tampoco se está cuestionando el régimen de zona franca, ese tipo de cosas que al principio se pensaba que podían ser cuestionadas, y eso en ese sentido es bueno. Yo creo que la realidad es que lo que dice el Ministerio de Economía es real en el sentido de que no hay ningún cambio que haya hecho el Uruguay legislativo que implique estar en esta situación. Podría haber algún tema con este tema de la vacación fiscal, la exoneración de 10 años, que se establece de 5 a 10 años, que se amplió el año pasado, pero hasta no ver cuál fue el compromiso que asumió el país a través del Ministerio de Economía, es muy difícil profundizar cuáles son las cosas que tiene que hacer el Uruguay. Bien. Como todo, tiene dos lecturas. La buena es que no estamos en ninguna lista, la mala es que tenemos que rever algunos temas que son importantes para Uruguay, ¿no? Eso te iba a decir. ¿Descartás de plano que esto pueda tener que ver con, vos dijiste recién, bueno, podría haber algo con el tema de la residencia fiscal, por ejemplo, y algunas modificaciones o flexibilizaciones que hubo, con la ley de urgente consideración, que es otro de los temas que se puso arriba de la mesa en el debate político? No, no tiene nada que ver, porque la ley de urgente consideración en todo caso tiene temas de lavado y acá no se está evaluando temas de lavado, se están evaluando temas estrictamente de la Fiscalía Internacional.
y por tanto, objetivamente no tiene que ver. Por eso hice la pequeña mención a este tema de la residencia fiscal, a ver si la ampliación de 5 a 10 años no es un tema que esté siendo observado, pero me parece que sacado el debate político, que es legítimo, en lo técnico estrictamente, el comentario o el comunicado de prensa que hizo el Ministerio de Economía es adecuado a lo que dice la ley. Y concretamente, para pasar en limpio, ¿qué impacto tienen este tipo de novedades a nivel, por ejemplo, de posibles capitales o inversiones que intente atraer Uruguay, Bueno, teniendo en cuenta la historia de Uruguay, ¿no? Claro, generan inquietudes de hacia dónde va el Poder Ejecutivo, hacia dónde van los cambios. O sea, al país obviamente no es una cuestión que le haga bien estar discutiendo permanentemente estas cosas, pero esto también es cierto que todos los países están haciendo lo mismo. Lo que creo que el Poder Ejecutivo debiera hacer ahora es decir rápidamente cuáles son esos cambios para, de alguna manera, tranquilizar y acotar la discusión a esos cambios. Me parece que sería interesante que rápidamente sepamos el compromiso asumido, ¿no? Leonardo Costa, gracias por estos minutos con BTV Noticias. No, a ustedes. Hasta luego. Seguimos con otros temas. Bien, vamos a continuar justamente hablando de otros temas que también tienen que ver con la economía, en este caso nacional.